Mi prometida dijo que merecía algo mejor y rompió conmigo. No discutí, vendí el anillo y fundé una empresa. Años después, me rogaba volver tras ver en quién me convertí. Mi nombre es Christian. Tengo 30 años y trabajo como coordinador de proyectos en una empresa de construcción regional llamada Valverde y Asociados. No es un empleo glamoroso, pero ofrece estabilidad, un sueldo anual de $52,000, buenos beneficios y la posibilidad de escalar posiciones con el tiempo. Llevaba 5 años de relación con Daniela, a quien conocí en una barbacoa del 4 de julio cuando yo tenía 25 y ella 23. Nunca fuimos esa pareja que publica todo en redes sociales, pero lo nuestro era real. Compartíamos la contraseña de Netflix, nos turnábamos para cocinar, pasábamos los domingos planeando cómo sería la casa de nuestros sueños. Una relación sincera y bien equilibrada. Ella trabajaba como coordinadora de marketing para una organización sin fines de lucro. Su empleo tampoco era llamativo, pero le apasionaba, y juntos hacíamos un buen equipo. Yo me encargaba de la parte práctica, presupuestos, pagos, planificación. Ella ponía el toque de creatividad y espontaneidad. Teníamos una dinámica en la que yo hacía las reservas para cenar, y ella organizaba escapadas de fin de semana a pueblos desconocidos. Estábamos comprometidos desde hacía 8 meses, y la boda estaba programada para el 15 de junio, dentro de 4 meses. Pero todo se vino abajo antes de tiempo. Su madre, Estela, fue tomando el control poco a poco. Nuestra idea original era algo sencillo, una ceremonia íntima en el centro comunitario, pero ella la transformó en una especie de evento sacado de una revista de diseño de bodas. Todo requería precisión casi militar, desde los proveedores hasta los manteles. Y, sin saber cómo, terminé convertido en el coordinador no oficial del evento mientras mantenía mi trabajo a tiempo completo. El lugar de la ceremonia cambió 3 veces. El centro comunitario no era suficientemente elegante. El club campestre resultaba demasiado pretencioso. Al final, se eligió una casona histórica que costaba 3 veces más de lo que habíamos planeado. Las flores pasaron de ser ramos sencillos a arreglos dignos de una gala en un museo. La fotógrafa, que originalmente iba a ser una amiga de Daniela que cobraba $800, fue reemplazada por un profesional galardonado que exigía $3,500. Claro, uno piensa, esto se hace una sola vez, ¿no? Ambos veníamos aportando $450 mensuales a una cuenta conjunta para el casamiento desde hacía casi 2 años. Con las contribuciones de nuestras familias, reunimos cerca de $30,000. Mis padres aportaron $3,000, los suyos $5,000, y algunos tíos y tías colaboraron con cantidades menores. Por mi parte, además de eso, estaba ahorrando de forma agresiva para el pago inicial de una casa, ya que el alquiler del departamento nos salía $1,850 al mes por un espacio diminuto de 2 habitaciones. Tenía ya $20,000 apartados para ese propósito. Y eso sin contar el anillo de compromiso, una pieza diseñada a medida que me costó $12,000, muy por encima de mis posibilidades. Pero Daniela tenía ideas muy claras: oro blanco, diamante corte princesa, con características específicas de pureza y color. Me mostró tableros enteros en Pinterest. Trabajé horas extra durante 6 meses y hasta saqué $3,000 de mi fondo de retiro para cumplir con su sueño. Todo parecía estar listo. Habíamos pagado $2,000 de adelanto por el lugar, cerrado el contrato con el catering tras varias pruebas de menú, diseñado y enviado las invitaciones a 150 personas. Yo vivía estresado por la logística, actualizando sin parar mi hoja de cálculo con fechas y proveedores. Pero eso es parte de organizar una boda, ¿no? Las señales estaban ahí, solo que no supe verlas. Daniela empezó a quedarse más tiempo en la oficina. Llegaba tarde, agotada, distante. Decía que su organización pasaba por una etapa de transición y necesitaban su atención extra. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, centradas en pagos y listas de invitados. Siempre evitaba hablar de la luna de miel o de donde queríamos vivir a largo plazo. Y entonces, un martes por la noche en marzo, todo se quebró. Estábamos en el sofá, comiendo sobras de comida china del dragón dorado. En la televisión daban uno de esos programas de reformas del hogar, todo de fondo. Yo bromeaba con las elecciones de decoración absurdas que hacían los propietarios. Ella, en cambio, estaba muy callada, más de lo normal, empujando el pollo con el tenedor sin realmente comer. No me alarmó de inmediato, a veces tenía días así, más introspectivos, pero algo se sentía distinto. Había una tensión en el ambiente, como la calma previa a una tormenta. De pronto, bajó el volumen del televisor justo cuando el presentador hablaba de muros de carga, se giró hacia mí y su rostro me provocó un vuelco en el estómago. No puedo seguir con esto, susurró, apenas audible por encima del zumbido del aire acondicionado. Yo, todavía con la mente en el desastre de azulejos que mostraban en pantalla, solté una broma sobre lo mal que combinaban el azul marino con el verde lima. Pero ella negó con la cabeza, ya con lágrimas asomando. No me refiero al programa, Christian. Me refiero a todo esto, a la boda, a nosotros.
No estoy lista para este nivel de compromiso. Sus palabras me atravesaron como un golpe en el pecho. Me quedé mirándola, incapaz de procesar lo que acababa de decir. ¿Que no estaba lista? Llevábamos 5 años juntos. Faltaban 4 meses para la boda. Ya habían enviado las invitaciones. Su prima había reservado el vuelo desde Seattle. ¿Qué quieres decir con que no estás lista? Pregunté, dejando mis palillos sobre la mesa con las manos temblorosas. Y entonces vino el discurso, uno que, sin duda, había ensayado muchas veces. Dijo que necesitaba reencontrarse consigo misma, que se sentía atrapada por la idea del matrimonio, que temía perder su identidad si nos casábamos, que quería viajar, descubrir quién era sin ataduras, explorar la vida antes de comprometerse del todo. Esa frase, asentarse, fue la que más me dolió, porque daba a entender que casarse conmigo no era construir algo juntos, sino conformarse con algo menor a lo que realmente deseaba. Habló del peso de las expectativas sociales y familiares, de cómo eso la hacía cuestionar si de verdad quería casarse o si solo lo hacía porque era lo que tocaba. Dijo que se sentía como si hubiera estado caminando dormida por la vida, y que necesitaba despertarse y descubrir a su yo auténtico. Le pregunté si había otra persona. Hubo una pausa larga. Finalmente, aseguró que no, que todo esto era solo suyo, una decisión personal, que no se trataba de nadie más, sino de su crecimiento individual. Todas las frases clásicas de una ruptura, acompañadas de lágrimas y una aparente sinceridad. Pero hay algo importante que define mi carácter: nunca he sido de levantar la voz. No soy de los que gritan, lanzan cosas o cierran puertas de un portazo. Crecí viendo a mi padre explotar por cualquier cosa, desde un atasco hasta la comida recalentada. Me juré que jamás reaccionaría igual. Cuando algo grande me golpea, mi mente no se deja arrastrar por la emoción, sino que se activa en modo práctico, buscando soluciones. Así que cuando Daniela me confesó que quería cancelar la boda, simplemente la miré y respondí con serenidad: está bien, lo entiendo. Lo dije con un tono tranquilo y firme, algo que claramente no esperaba. Se quedó en silencio, mirándome como si no supiera en qué idioma le estaba hablando. ¿Eso es todo? ¿No vas a luchar por nosotros?, preguntó. Sospecho que pensaba que iba a rogarle, que me pondría de rodillas suplicando por otra oportunidad, proponiendo retrasar la boda o hacer terapia de pareja. Pero no, acepté su decisión porque aprendí algo viendo el desastre del matrimonio de mis padres. No se puede convencer a alguien de que te quiera. Le dije, si esto no es lo que deseas, insistir sería egoísta. Yo quiero casarme con alguien que esté feliz de dar ese paso, no con alguien que se sienta atrapada. Ella rompió a llorar otra vez, pero ahora de una manera distinta, como si por fin entendiera que no había vuelta atrás. Las siguientes 3 semanas fueron brutalmente agotadoras, emocional y mentalmente. Cancelar a los proveedores fue casi otro trabajo de tiempo completo, mientras seguía cumpliendo con el mío. Intenté recuperar depósitos, llamé a familiares para decirles que ya no habría boda y repetí la misma historia a cada uno. La mayoría de los proveedores, según contrato, retuvieron los anticipos. Perdí unos $8,000 de inmediato, sin posibilidad de reembolso. Y lo peor no vino de Daniela, sino de su familia, especialmente su madre, Estela, que no paraba de lanzar comentarios pasivo-agresivos insinuando que yo había presionado a su hija, que no la dejé crecer como persona, que todo esto era consecuencia de mi actitud supuestamente controladora. Según ella, fui yo quien la apresuró al compromiso. La historia que se esparció entre los amigos fue otra, que Daniela necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma y que yo era un obstáculo. Muchos se pusieron de su lado, repitiendo su versión. Es curioso cómo las personas cambian la narrativa para no enfrentar que, a veces, una relación simplemente llega a su fin. Mis compañeros de trabajo me mostraron empatía, aunque seguían preguntándome si creía que íbamos a reconciliarnos, si esto era un simple caso de nervios antes del gran día. Tenía que repetirles que no se trataba de aplazar nada, sino que ella quería terminar, de forma definitiva. Un par de semanas después de la ruptura, Daniela me escribió. Quería vernos para arreglar los asuntos financieros, la cuenta compartida, los gastos de la boda, todo eso. Acordamos reunirnos en una cafetería del centro, un lugar neutral que ninguno frecuentaba. Se llamaba Grain. Cuando llegó, no parecía la misma. Ropa con telas sueltas, colores tierra, collares de piedras, como si hubiera salido de una tienda de estilo bohemio. Había cambiado su estilo por completo. Pidió una bebida elaborada con leche de avena, varios jarabes y no sé qué más. Yo solo pedí café negro. Llevaba semanas sin apetito y no tenía cabeza para menús complicados. Lo de la cuenta corriente fue simple. Teníamos unos $3,000 destinados a gastos básicos. Lo dividimos equitativamente por la aplicación del banco, $1,500 para cada uno. Luego sacó una libreta pequeña con cálculos meticulosos, hechos con su caligrafía tan precisa. Mi parte del fondo de la boda es $14,500, dijo. Revisé el saldo en la cuenta. Teníamos $29,000 después de cancelar proveedores y perder los anticipos. Su cálculo era correcto. Sin discutir, le transferí su parte. Ver desaparecer casi la mitad de ese fondo con un solo clic fue difícil de tragar,
pero no dije nada. Entonces ocurrió lo que no supe cómo manejar. Deslizó el anillo de compromiso sobre la mesa. El sol de la tarde lo iluminaba desde la ventana, haciéndolo brillar. Por un instante, recordé el día que lo recogí, la emoción que sentí al imaginarme entregándoselo, como le quedaba perfecto. Deberías quedártelo, dijo, sin mirarme a los ojos, concentrada en su bebida. Es personalizado y todo eso. Lo guardé sin decir mucho. Gracias. Fue todo lo que salió de mi boca. No hubo discursos emotivos, ni declaraciones dramáticas, ni una despedida de película. Solo dos personas dividiendo los restos de una relación, como si separaran lo que queda después de una mudanza. Pero cuando conducía de regreso en mi viejo Civic, algo me incomodaba. Su nuevo estilo, la libreta con cálculos, la manera ensayada de hablar sobre su nuevo camino. No era una decisión impulsiva. Llevaba meses planeándolo. Estaba claro que su despertar personal no había sido espontáneo. Esa noche, en mi apartamento, el silencio se volvió incómodo. Ya se había llevado casi todas sus cosas, libros, cojines, utensilios de cocina, fotos enmarcadas. Lo que quedaba parecía una habitación de hotel, útil, pero sin alma. En mis manos tenía el anillo, que costó $12,000. Me preguntaba qué hacer con él. El contrato de alquiler seguía vigente hasta agosto, aunque podía pagarlo solo, tendría que recortar todo gasto no esencial. La mayoría de los muebles eran míos, pero los detalles que hacían de ese lugar un hogar, los había puesto ella. Cerca de las 8, mi amigo Ryan apareció con unas pizzas y unas bebidas energéticas. Nos conocemos desde segundo año de secundaria. Él trabaja en instalaciones eléctricas, sobre todo en viviendas, aunque también ha hecho algunos proyectos comerciales. Es brillante para resolver problemas y, en vez de ir a la universidad, eligió aprender un oficio y comenzar a ganar dinero de inmediato. Llevamos años soñando con abrir nuestra propia empresa de construcción, él como encargado de la parte eléctrica y yo manejando la administración y la coordinación general. Siempre era algún día cuando tengamos suficiente dinero, cuando llegue el momento adecuado. Uno de esos sueños que se quedan eternamente en pausa. Estaba en la cocina cuando mi amigo Ryan vio el anillo sobre la encimera y soltó un silbido bajo. Vaya, ¿piensas devolverlo? Ya llamé al joyero, le respondí. Las piezas personalizadas no tienen valor de reventa. Con suerte, me darán 6 o 7 mil. Y eso, en una casa de empeño. Ryan se quedó en silencio un momento, observando el anillo, pensativo. Luego noté en su rostro una expresión distinta, mezcla de concentración y entusiasmo. Christian, escúchame, me dijo con energía repentina. ¿Y si esto fuera una señal del universo? ¿Una señal de qué? ¿De que soy pésimo eligiendo parejas y debería quedarme solo el resto de mi vida? No, piensa en esto. Llevamos 3 años hablando de montar nuestra propia empresa, RNC Contracting. Ahora tienes $14,500 del fondo para la boda, lo que consigas por el anillo, más lo que has ahorrado para la casa. Eso ya es capital inicial real. Me eché a reír. Eso es literalmente todo el dinero que tengo en el mundo. ¿Y si fracasamos? ¿Y si en 6 meses estamos arruinados, sin empleo y sin opciones? ¿Y si no fracasamos? ¿Y si esto es el inicio de algo grande? Y entonces me golpeó como un rayo. Tenía 30 años, soltero por primera vez en 5, sin hipoteca, sin hijos, sin ninguna obligación que me atara. Si alguna vez iba a arriesgarlo todo por mí mismo, era ahora. En 5 años podría estar casado, con hijos, responsabilidades. Esa ventana se cierra rápido. ¿Cuánto necesitamos para hacerlo bien? Le pregunté. Los ojos de Ryan se iluminaron al notar que hablaba en serio. Camioneta, herramientas, seguros, licencias, gastos de operación por 6 meses, unos 35 o 40 mil para arrancar bien. A la mañana siguiente llamé a 4 joyerías y 3 casas de empeño. La mejor oferta por el anillo fue $6,800, de un tipo especializado en joyería. Dolía venderlo por tan poco, pero tenerlo guardado no iba a pagar cuentas. Así que sumé $14,500 del fondo de la boda, $6,800 del anillo y $20,000 que tenía ahorrados para la casa. Total, $41,300. No era una fortuna, pero sí suficiente si lo usábamos con cabeza. Durante el mes siguiente, Ryan y yo nos dedicamos a planearlo todo con detalle. Registramos la empresa por $200. Obtenemos la licencia de contratistas del Estado por $350 más las tasas de examen. Compramos una Ford F-150 usada por $18,000 con 95,000 millas. Herramientas básicas de Lowe's y Home Depot, taladros, sierras, niveles, multímetros, herramientas manuales. Nada lujoso, pero de calidad. Nuestra estrategia era simple: comenzar con trabajos residenciales pequeños, construir reputación con recomendaciones,
y una vez consolidados, aspirar a contratos comerciales. Reduje gastos. Dejé mi departamento de 2 habitaciones y me mudé a un estudio de $950 al mes en lugar de pagar $1,850. Cada centavo debía ir al negocio. Ryan dejó su trabajo en Brennan Electric tras 8 años, y en julio, lanzamos oficialmente RNC Contracting. Yo entregué mi renuncia en Henderson & Associates. Mi jefe intentó retenerme con una subida de sueldo y una promesa de ascenso, pero ya había tomado la decisión. No quise cerrar puertas, así que entrené a mi reemplazo y me despedí en buenos términos. Los primeros 6 meses fueron durísimos. Jornadas de 14 horas, 7 días a la semana. Reformas de baño por $1,200 que tomaban 3 días. Mejoras eléctricas en áticos llenos de polvo. Instalación de terrazas bajo un calor insoportable. Yo me encargaba del servicio al cliente, permisos, programación, facturación y contabilidad. Ryan asumía la parte eléctrica, y ambos hacíamos el trabajo pesado, demoliciones, pintura, limpieza. El dinero apenas alcanzaba. A veces, no sabíamos si podríamos costear los materiales del siguiente trabajo. Comíamos fideos instantáneos y sándwiches de mantequilla de maní. Trabajábamos desde mi pequeño estudio. Convertí el comedor en oficina con una mesa plegable y 2 sillas baratas de Walmart. Nuestro primer cliente llegó por recomendación de un excompañero de Ryan. Una pareja mayor necesitaba actualizar la instalación eléctrica de su cocina. 2 días de trabajo, $800. Quedaron tan satisfechos que nos recomendaron a una vecina que necesitaba lo mismo en su baño. Así, poco a poco, empezó a funcionar. Terminábamos los trabajos puntualmente y sin sobrecostos. Los clientes estaban felices con nuestra calidad y nuestra forma de comunicarnos. La voz empezó a correr en la comunidad. Para el 8º mes, teníamos lista de espera. La clave era tratar cada proyecto como si fuera el más importante de todos. Llegar puntuales, dejar todo limpio, explicar lo que hacíamos. Profesionalismo básico que, al parecer, muchos contratistas descuidan. Cerramos el primer año con suficiente reputación para contratar a 2 empleados de medio tiempo. Tommy, un joven de 22 años con nociones de electricidad y mucha responsabilidad, y Marcus, un carpintero jubilado que quería mantenerse activo. Eso nos permitió asumir trabajos más grandes y no agotarnos físicamente como antes. Desde aquel café donde Daniela terminó conmigo, no volví a saber de ella. La bloqueé en el teléfono y en redes, no por rencor, sino porque necesitaba mirar hacia adelante sin distracciones. Supe por amigos que había pasado meses en Europa con un artista que conoció en línea, viajando, buscando su esencia, reinventándose. Sinceramente, le deseo lo mejor. Si eso era lo que necesitaba, ojalá haya encontrado lo que buscaba. Yo, por mi parte, trabajaba más duro que nunca, y cada día me sentía más motivado. Construir algo propio desde cero es adictivo. Cada cliente nuevo, cada proyecto terminado, cada mes que cerramos en verde se sentía como una victoria personal. El segundo año trajo un crecimiento que nos sorprendió a los dos. Alquilamos una pequeña oficina de 800 pies cuadrados en una galería comercial. Tenía una recepción y espacio para herramientas. Contratamos a 4 empleados a tiempo completo, incluida Sara, nuestra nueva administradora. No nos estábamos haciendo ricos, pero éramos rentables. Ryan y yo ganábamos cerca de $48,000 al año, menos que en nuestros empleos anteriores, pero con un potencial de crecimiento ilimitado. El trabajo era difícil, sí, pero también gratificante en formas que el ambiente corporativo nunca lo fue. Estábamos construyendo algo real, útil, que tenía impacto en nuestra comunidad. Y luego llegó el artículo del periódico. Un miércoles por la mañana, casi exactamente 2 años después de que Daniela pusiera fin a nuestro compromiso. Estaba revisando las propuestas para un nuevo proyecto comercial cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin parar, saturado de mensajes y llamadas. Un mensaje de mi hermana Jennifer decía: Christian, por Dios, saliste en la sección de negocios. Otro de mi madre, muy orgullosa de ti. Vi el artículo. 3 clientes distintos me escribieron felicitándome por la nota en el periódico. Ryan entró a mi oficina con una sonrisa de oreja a oreja, sosteniendo un ejemplar del diario local doblado justo en la sección de negocios. En una cuarta parte de la página aparecía un artículo titulado Historias de éxito local, pequeñas empresas, grandes logros, con una foto de Ryan y de mí de pie frente a nuestra oficina, ambos vistiendo polos con el logo de R&C Contratistas. El artículo contaba cómo R&C pasó de ser solo 2 tipos con una camioneta y una idea, a una empresa con 10 empleados en apenas 2 años. Entrevistaron a varios clientes, todos elogiando nuestra responsabilidad y la calidad de nuestro trabajo. También mencionaban que iniciamos con ahorros personales, después de que yo redirigiera mis recursos tras una boda cancelada. Una forma elegante de decir que mi vida se desmoronó y construí algo nuevo entre los escombros. Era un artículo fantástico, de esos que te hacen sonar como el ejemplo vivo del sueño emprendedor, y sinceramente, eso sentí que reflejaba bien la realidad. No era un periódico de tirada masiva, quizás unas 15.000 copias,
pero ver nuestro trabajo reconocido en papel se sentía increíble. El periodista me había entrevistado durante 1 hora. Hablamos sobre nuestra estrategia de crecimiento, los obstáculos que superamos, y mis consejos para otros emprendedores. Ver todo eso impreso, en blanco y negro, hizo que el camino recorrido cobrara otra dimensión. Mientras mostraba el artículo a Marcus, nuestro carpintero de medio tiempo, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Vi el artículo. Te ves increíble. Sentí que el estómago se me hundía. Reconocí ese estilo de redacción, esas palabras específicas. No respondí. Unas horas después llegó otro mensaje. He estado pensando en nosotros últimamente, en todo lo que pasó. Tampoco contesté. Le mostré los mensajes a Ryan, quien solo negó con la cabeza. Bloquea ese número, hermano. Nada bueno viene de volver atrás. Pero la curiosidad me ganó, y decidí dejar el número sin bloquear. Y entonces, esta mañana, recibí el mensaje que me motivó finalmente a contar todo esto. Me desperté con lo que sin duda era un texto dividido en varias partes. Claramente excedía el límite de caracteres. Lo más destacado, decía que había cometido un error enorme, que su madre la había influenciado negativamente respecto al compromiso, que el artista con el que salió después de mí era un aprovechado que solo usó su dinero para proyectos fallidos. Vaya sorpresa, ¿no? Ahora trabajaba en Target, había vuelto a vivir con sus padres, y tras un tiempo de reflexión, había llegado a una conclusión: quería estar conmigo. Pero hubo una línea en particular que me hizo soltar una carcajada. Decía: veo en quién te has convertido, Christian. Quiero formar parte de lo que estás construyendo. No que me extrañara, ni que se diera cuenta de que me amaba o que había cometido el mayor error de su vida. No, quería formar parte de lo que estoy construyendo. Como si viera una empresa exitosa y quisiera subirse al barco. Como un buitre rondando algo rentable. Le hice una captura de pantalla a los mensajes y se los envié a Ryan con la nota: no vas a creer esto. Su respuesta fue inmediata: ni se te ocurra. En serio, no le respondí a Daniela, ni pienso hacerlo. Pero algo me decía que eso no sería todo. Y no me equivoqué. Una semana después de ignorar sus mensajes, comenzó la verdadera ofensiva, casi con precisión militar. El primer ataque no vino directo a mí, sino a través de Ryan. Un correo electrónico llegó a nuestra cuenta de negocios. Remitente: Estela, la madre de Daniela. Asunto: la preocupación de una madre. Ryan me lo reenvió con un simple: hermano, tienes que leer esta obra maestra de manipulación. El correo era una joya de audacia. Presentaba a Daniela como una víctima rota por la presión social, que había sentido que debía sacrificar su identidad por el matrimonio. Elogiaba a Ryan por ser un amigo tan leal durante mis momentos difíciles. Luego insinuaba que Daniela había sido un apoyo emocional esencial durante los años en que yo desarrollaba mi visión empresarial, y que quizás su contribución inicial debía ser valorada y reconocida. Todo estaba redactado con un tono razonable y cariñoso, que apenas lograba ocultar la amenaza implícita. El mensaje era claro: Daniela creía merecer una parte de lo que habíamos construido, simplemente por haber estado presente cuando lo soñábamos. Ni respondimos. Entonces comenzó a aparecer por todos lados. No la llamaría acoso, pero eran demasiadas coincidencias como para ser casualidad. Ryan y yo almorzábamos en nuestro sitio habitual, y 20 minutos después, ella estaba ahí, comprando café. Íbamos a Home Depot a buscar materiales, y ahí estaba, casualmente, haciendo compras para su madre. Fuimos al banco a hacer un depósito y la encontramos usando el cajero automático justo afuera. Cada vez nos saludaba con una sonrisa, como si fuéramos viejos conocidos que se cruzan por pura casualidad. Cordial, pero no invasiva, solo presente. La confrontación directa llegó en una reunión mensual de la Cámara de Comercio, a la que asistimos para hacer contactos. Estos eventos suelen ser algo monótonos, pero útiles para encontrar nuevos clientes y fortalecer relaciones con otros empresarios locales. Estaba hablando con el dueño de una empresa de administración de propiedades sobre posibles contratos de mantenimiento, cuando sentí una mano en el hombro. Era Daniela. Se la notaba nerviosa, pero decidida. Vestía un atuendo empresarial discreto, totalmente distinto del estilo bohemio que había adoptado tras nuestra ruptura. Christian, por favor, ¿podemos hablar 5 minutos? Ryan apareció de inmediato a mi lado, casi como un guardaespaldas personal, listo para intervenir si era necesario. El dueño de la empresa se despidió con cortesía y se alejó, probablemente intuyendo que venía drama. 5 minutos, respondí, y salimos al estacionamiento. Apenas quedamos solos, comenzaron las lágrimas. Todo lo que te escribí es cierto, Christian. Fui una tonta. Eché a perder lo mejor que tenía porque estaba confundida y asustada. Me mantuve en silencio, sin expresar emoción alguna. Mi rostro permanecía completamente neutro mientras ella hablaba entre lágrimas. Quiero que volvamos a intentarlo, dijo, con la voz quebrada. Mira todo lo que has logrado. RNC es impresionante. Siempre supe que tenías ese potencial, esa determinación. Quiero volver a ser tu compañera,
en todo. Ahí estaba la verdad, finalmente dicha. No me echaba de menos a mí. Lo que extrañaba era la dirección en la que mi vida avanzaba. Veía el éxito desde afuera y quería subirse a ese tren que ya había partido. Daniela, respondí con tono sereno, renunciaste a estar en mi vida el día que decidiste que necesitabas reencontrarte contigo misma. Querías independencia y respeté esa decisión. Ahora te toca respetar la mía. En ese instante, su actitud cambió por completo. Las lágrimas cesaron de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La máscara de vulnerabilidad desapareció, y en su lugar surgió algo más frío. Yo ayudé a que esto fuera posible, Christian. Ese dinero era para nuestra boda. Lo habíamos ahorrado juntos, para nuestro futuro. No pude evitar reír. Ese dinero estaba en una cuenta compartida, legalmente dividida según lo que cada uno aportó. Yo utilicé mi parte para construir algo. Tú decidiste gastarla recorriendo Europa con tu novio artista. Fue tu elección. Y la mía, añadió con enfado. Su tono se elevó. La rabia empezaba a asomar. Estás castigándome por un solo error, por ser honesta con mis sentimientos. No es castigo, le respondí con calma. Es protección, para mí, para Ryan y para nuestros empleados. No puedo permitir que alguien que solo quiere volver porque ahora hay algo valioso, entre de nuevo. Sin decir más, regresé al interior del edificio, dejándola sola en el estacionamiento. Esa misma noche, Ryan y yo concluimos que esto no había terminado. El sentimiento de derecho era demasiado fuerte, y Estela, su madre, claramente estaba moviendo los hilos detrás de todo. El lunes por la mañana, mi primera llamada fue para un abogado. Contraté a David Chen, especializado en protección legal para pequeñas empresas, con excelentes referencias. Durante nuestra reunión inicial, tras contarle todo, me aseguró que estábamos en una posición sólida. No tiene ningún derecho legal sobre tu empresa ni tus bienes, me dijo desde su escritorio perfectamente ordenado. Utilizaste fondos obtenidos legalmente de una cuenta conjunta que fue dividida correctamente. La ruptura está documentada. La división fue mutua. Y tú construiste el negocio después. Pero hay algo que me preocupa. Las personas con ese nivel de ego no siempre se limitan a acciones legales. Y no se equivocaba. El siguiente ataque fue directo contra nuestra empresa, y ejecutado con una sofisticación alarmante. El jueves por la mañana, Sara, nuestra recepcionista, recibió una llamada de alguien que se presentó como Patricia Williams, supuesta ejecutiva de Regional Development Associates, una gran firma de desarrollo local. Dijo estar interesada en contratarnos para varios proyectos, valorados en cientos de miles de dólares, y mencionó que nos conocía gracias a un artículo reciente en el periódico. Sara le pasó la llamada a Ryan, quien suele encargarse de los nuevos clientes. La mujer sonaba profesional, hacía preguntas inteligentes sobre nuestra experiencia en proyectos comerciales, nuestra capacidad operativa, disponibilidad, incluso solicitó referencias de clientes actuales para completar el proceso de validación. Ryan, pensando que estaba a punto de cerrar el contrato más importante de nuestra historia, le proporcionó los datos de dos clientes clave, una empresa de gestión de propiedades y una cadena de restaurantes local. No nos dimos cuenta de que era una trampa hasta una semana después. Tom Richardson, de Richardson Property Management, me llamó preocupado. Christian, recibí un correo anónimo muy perturbador sobre ti y tu empresa. Creo que deberías ver esto cuanto antes. Me lo reenvió directamente. Al leerlo, sentí un frío recorrerme todo el cuerpo. El correo insinuaba que había usado de forma poco ética fondos de mi expareja para fundar la empresa. Me pintaba como un manipulador que aprovechó el estado emocional de Daniela tras la ruptura para apropiarse del dinero. Decía que la presioné para aceptar una división injusta mientras ella no estaba en condiciones de razonar con claridad. Había suficientes detalles verdaderos, la fecha de la ruptura, el monto del fondo para la boda, el momento en que fundé la empresa, como para que cualquiera que no conociera toda la historia creyera las mentiras. Enviaron ese mensaje envenenado a nuestros dos principales clientes. Ya no era solo un ataque personal. Querían destruir nuestra reputación, afectar los ingresos de Ryan, poner en riesgo empleos y echar por tierra relaciones que llevábamos 2 años construyendo. Llamé a David de inmediato y le leí todo el contenido del correo. Al terminar, me dijo, nos acaban de dar la victoria. Esto es un caso claro de difamación y sabotaje empresarial. Vamos a arrasarlos legalmente. En menos de 48 horas, David envió cartas de advertencia a Daniela y Estela, vía correo certificado. En ellas se detallaba el patrón de acoso, la llamada fraudulenta para obtener información de clientes, y los correos calumniosos. Se dejaba claro que cualquier otro intento de contacto o interferencia derivaría en acciones legales inmediatas. Además, llamé personalmente a ambos clientes, les expliqué que estaba siendo víctima de una campaña de hostigamiento por parte de una expareja desequilibrada, y les entregué la documentación completa, cronología de la ruptura, registros de las transferencias, todo. Afortunadamente, nuestras relaciones eran lo bastante sólidas como para que entendieran lo que ocurría. Pero el daño estaba hecho. La confianza se había visto comprometida, y tuve que perder tiempo valioso en contener una crisis que jamás debí enfrentar. Las cartas legales no los detuvieron, solo hicieron que actuaran con más cautela. 3 semanas después,
un notificador me entregó una demanda. Daniela había decidido llevarme a juicio para reclamar la devolución de su parte del fondo para la boda, $14.500, más intereses y una indemnización por daño emocional y enriquecimiento injusto. En la demanda alegaba que, tras la ruptura, la presioné emocionalmente para aceptar un acuerdo económico injusto, aprovechándome de su fragilidad. Daniela me acusó de haberme aprovechado de su estado emocional para quedarme con dinero que, según ella, debía haberse dividido de otra forma. David, mi abogado, apenas pudo contener su entusiasmo al leer la demanda. Acaban de firmar su propia condena, dijo con una sonrisa enorme. Vamos a lograr que esto se archive con perjuicio, y además pagarán hasta el último centavo de nuestros gastos legales. El proceso legal fue lento y costoso, como siempre, pero teníamos a nuestro favor lo que realmente importa: la verdad, documentación sólida y representación competente. La estrategia de David era clara y efectiva: registrar todo, actuar con profesionalismo, y permitir que las mentiras de la otra parte se desmoronaran por sí solas. Reunimos pruebas bancarias que demostraban la existencia de una cuenta conjunta, con el historial de depósitos y la transferencia de $14,500 que se hizo hacia la cuenta personal de Daniela. También obtuvimos registros telefónicos que evidenciaban una llamada falsa relacionada con una consulta comercial, además de capturas de pantalla de los mensajes recientes de Daniela intentando retomar el contacto conmigo. Incluso conservamos correos electrónicos de su madre, Estela. El punto de quiebre llegó durante la declaración jurada de Daniela, 6 meses después. David la enfrentó con toda la documentación, estados de cuenta, registros de llamadas, historiales de mensajes. Fue desmantelando su versión con precisión quirúrgica. Señorita Daniela, comenzó, usted recibió voluntariamente $14,500 en su cuenta personal el 18 de marzo, ¿es correcto? Sí. Pero yo estaba emocionalmente inestable, y utilizó ese dinero para viajar por Europa durante 3 meses, comenzando apenas 10 días después de haberlo recibido, añadió él sin dejar espacio a evasivas. Ella no tuvo más opción que admitirlo. Se le borró el color del rostro mientras David continuaba mostrándole un calendario de eventos, reserva de vuelos a París, hospedajes, y publicaciones en redes sociales tomadas antes de que siquiera tuviéramos nuestra reunión para dividir las cuentas. Las reservas de vuelo estaban fechadas el 15 de marzo, 3 días antes de que ella y yo nos encontráramos para discutir el reparto del dinero. Era evidente que el viaje ya estaba planificado desde antes. Luego vino la prueba definitiva. Los registros telefónicos mostraban que Estela había llamado a nuestra oficina desde su número personal, haciéndose pasar por una cliente interesada. Al enfrentarla con la grabación, todas nuestras llamadas se graban con fines de capacitación. La historia de Daniela se vino abajo por completo. Su abogado comprendió de inmediato que no tenían nada que hacer. Una semana más tarde, presentaron su solicitud para retirar la demanda y evitar una derrota aún más humillante y costosa. Pero nosotros no íbamos a dejarlos salir tan fácilmente. David solicitó sanciones de inmediato, exigiendo que pagaran todos nuestros gastos legales debido a la naturaleza infundada y malintencionada de su demanda. El juez, tras revisar la evidencia de difamación y fraude, falló a nuestro favor sin dudarlo. El resultado fue que Daniela y Estela quedaron obligadas a pagar más de $19,000 en honorarios legales. Irónicamente, el mismo monto que Daniela intentó apropiarse terminó convirtiéndose en una deuda que ahora le debe a mi abogado, con intereses incluidos. Sin embargo, la verdadera recompensa no fue económica, sino ver cómo las consecuencias se expandieron por toda la comunidad empresarial local. La noticia se difundió rápidamente: el intento de fraude, las llamadas fingidas, los correos difamatorios que intentaron dañar mi reputación. Daniela y Estela pasaron de ser figuras respetadas a ser marginadas por completo. Algunos conocidos que antes se mostraban comprensivos con la historia de una mujer atrapada en una relación difícil, cambiaron radicalmente su postura al enterarse de todo lo que intentaron hacer a mis espaldas. Por lo que me comentaron algunos contactos, la tensión financiera terminó por destrozar el vínculo familiar de Daniela. Estela la culpaba por ser débil y arrastrarla a un pleito legal que no podían ganar. Daniela, por su parte, responsabilizaba a su madre por haberla presionado a demandar cuando ella solo quería resolverlo en privado. Tuvieron que pedir una segunda hipoteca sobre la casa de Estela para pagar la sentencia. Daniela volvió a vivir con sus padres para ayudar con los pagos, pero la convivencia se convirtió en un campo de batalla cargado de reproches y tensión. Aquellas dos que antes trabajaban juntas para perjudicarme ahora se odiaban mutuamente por haber generado semejante desastre económico. Daniela consiguió un empleo en una tienda por departamentos, pero su salario apenas le alcanzaba para cubrir su parte de la deuda. Atrapada en planes de pago que le tomarán años saldar, vivía con padres que no la querían cerca y un historial crediticio arruinado por la sentencia judicial. Mientras tanto,
En RNC Contrataciones no solo alcanzamos estabilidad, sino que comenzamos a expandirnos con fuerza. Cerramos un contrato clave para la remodelación de un centro médico y duplicamos nuestro equipo en menos de un año. Ryan y yo pasamos de preocuparnos por cada factura a planear la contratación de nuevos supervisores y adquirir herramientas más avanzadas. Compré una casa sencilla pero sólida, con espacio suficiente para seguir construyendo mi vida lejos del caos. No fue un capricho ni un símbolo de estatus, fue el reflejo de lo que uno puede lograr cuando apuesta por lo correcto y no por lo fácil. Y aunque muchas cosas cambiaron en mi entorno, hay algo que decidí mantener igual, la firmeza de no volver a abrir puertas que ya demostré que debían cerrarse. Un antiguo contacto me dijo que Daniela había intentado volver a comunicarse conmigo. Esta vez, no hubo mensajes, ni llamadas, ni solicitudes en redes sociales. Solo un comentario suelto durante una reunión de conocidos. Parece que ahora sí entendió lo que perdió. Yo no respondí, solo sonreí con tranquilidad, porque aprendí que no todo merece respuesta. A veces, el mejor cierre no es un gran gesto, ni una confrontación, ni siquiera una victoria visible. A veces, lo más poderoso es el silencio, el avance, y la paz de saber que uno siguió adelante sin mirar atrás.